Miren, hay historias que, no sé, como que se acerran a un lugar, ¿no? Son esos susurros que viajan de generación en generación hasta que, ¡pum!, se convierten en leyenda. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en una de esas historias. Un relato que, la verdad, pone la piel de gallina. Habla de amor, de tragedia y, claro, de un espectro que, según cuentan, todavía anda por las calles de un pueblito en Nicaragua. Ok, ¿cómo vamos a desenredar este misterio? Fácil, vamos a seguirle el rastro a la leyenda, paso a paso. Primero, vamos a sentir ese miedo que tenía paralizado a todo el pueblo. Después, nos vamos a ir para atrás en el tiempo, a descubrir el amor prohibido que fue la mecha de todo esto. Vamos a ser testigos de lo que pasó en el río, a sentir esa presencia del espíritu inquieto, y al final veremos cómo fue que la gente del pueblo le puso un punto final a todo ese terror. Bueno, entremos ya en materia. Pensemos por un momento en un pueblo chiquito, Yalaguiña. Ahora imaginen que en ese pueblo, cada noche aparece algo, una figura, que se convierte en el tema de conversación y, por supuesto, en el terror de todos los que viven ahí. Y claro, en esas noches tan oscuras, entre puros susurros y miradas de reojo, había una pregunta que estaba en la mente de todos. Una pregunta súper simple, pero que daba un miedo tremendo. ¿Quién era el espectro de Yalaguina? Y, más importante aún, ¿qué rayos era lo que buscaba con tanta, pero tanta insistencia? Es que, a ver, lo que más miedo daba era que seguía un patrón súper preciso, como un relojito. Todas las noches, a las 10 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, la aparición empezaba su recorrido. Iba desde la entrada del pueblo hasta donde quedaban las ruinas de su casa. Imaginen el terror, saber exactamente la hora y el lugar por donde iba a pasar el fantasma. Era una rutina que se les quedó grabada a fuego a todos. Y aquí es donde uno empieza a entender por qué esta leyenda pegó tan fuerte, ¿no? Pensemos que en esa época, en Yalaguina no había electricidad, nada. La oscuridad era total, absoluta. O sea, era el escenario perfecto para que el miedo y la imaginación se juntaran y le dieran vida propia a una historia de fantasmas como esta. Pero, a ver, ¿de dónde salió este espectro? ¿Cuál es su origen? Para entenderlo, tenemos que echar la cinta para atrás. Hay que viajar en el tiempo, mucho antes del fantasma, a la historia humana, a la de carne y hueso, que fue la que empezó todo, la historia de un amor prohibido. Y aquí tenemos a nuestros protagonistas. Por un lado, el romance, un amor de jóvenes entre Roque González y Victoria Gómez, algo que por allá le llamaban una jalencia. Y por el otro lado, pues, el conflicto, el gran problema, el papá de Roque, un señor llamado Santos González, que no quería saber nada, pero nada, de esa relación. A ver, para que nos demos una idea de quién es quién, estaba Roque, que fue criado solo por su papá, Santos. Luego estaba Victoria, que, ojo, no era cualquier persona. Era pariente cercana del coronel Santos López, una figura importante. Y en medio de todo este enredo, pues estaba Santos González, el papá, que se oponía con uñas y dientes a que estuvieran juntos. Y bueno, ahora llegamos al momento en que todo, absolutamente todo, cambió. La historia da un giro súper oscuro en una fecha que quedó marcada para siempre. El 22 de marzo de 1962. Ese fue el día que selló el destino de estos dos jóvenes. Ese día, las cosas pasaron muy rápido. Todo empezó junto al río. Ahí, Roque, ya desesperado, le suplicó a Victoria que se escaparan juntos, que se fueran lejos de todo. Pero la respuesta de ella fue un no rotundo. Y esa simple palabra, desató la peor de las desesperaciones. Y un final que de verdad nadie se esperaba. Y aquí es donde todo se quiebra. Lo que pasó justo después es, bueno, la fuente lo describe de una forma que te hiela la sangre. Dice así. Ante la negativa de Victoria, Roque desenfundó una pistola que andaba. 2. Solo hicieron falta 2 disparos. Ese fue el número de balazos que Roque le dio a Victoria en los costados. Con eso, su destino quedó sellado para siempre. Cuando Roque vio que Victoria ya no estaba, que había muerto, su desesperación fue absoluta. En ese momento, se disparó en la sien. Los dos murieron al instante. Ahí mismo, a la orilla del río.
Y es justo aquí, como consecuencia de toda esta violencia, de esta tristeza tan profunda, que la historia de amor se transforma en una historia de terror. La tragedia le abrió la puerta a la aparición de un espíritu que no podía descansar. Lo que cuenta la gente, la leyenda, es que inmediatamente después del entierro, el alma en pena de Roque empezó a aparecerse. Era su espíritu, el de él, el que andaba rondando por las calles de Yalaguina todas las noches. Ojo, que esto no era un simple chisme o un rumor, para nada. La historia menciona testigos con nombre y apellido, gente del pueblo que juraba haberlo visto. Pablo Pérez, Santos Pérez, Candelario Calderón, Rutilio Guzmán y Domingo Gómez. Que existieran estos nombres, claro, le daba una credibilidad impresionante a la leyenda. Y no solo eso, los testigos contaban que lo veían meterse siempre por el mismo pasillo, un zaguán muy específico. Y la leyenda lo ubica con una precisión increíble, justo en el lugar donde hoy vive una señora que se llama Cristina Rugama. ¿Se dan cuenta? Es un detalle que conecta el mito con un lugar real, que se puede señalar con el dedo. Pero claro, la gente no podía vivir con ese miedo para siempre. El pueblo entero estaba aterrorizado y buscaron una solución. Y esto nos lleva, ahora sí, al capítulo final de esta leyenda. ¿Cómo fue que lograron que el espanto se terminara? Pues miren, la solución llegó a través de la fe. Resulta que un sacerdote español, el padre Barroso, fue el que decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hizo? Bueno, usó un método, digamos, tradicional. Fue al lugar donde se aparecía el espíritu y lo roció varias veces con agua bendita. Y lo increíble es que, según cuenta la historia, después de ese ritual, las apariciones nocturnas del espectro simplemente pararon. La fuente original lo resume muy bien. Dice textualmente: el espanto dejó de salir con el tiempo, después que el padre Barroso roció varias veces con agua bendita el lugar. Y así, al parecer, la paz por fin había regresado a Yalaguina. Y bueno, así termina la historia del espectro de Yalaguina. Es un relato muy de ahí, muy local, pero nos deja pensando en algo más grande, ¿no? Nos deja con la pregunta: ¿cuántas historias como esta seguirán vivas en la memoria de tantos pueblos? Esos relatos que pasan de boca en boca, de abuelos a nietos, y que van tejiendo esa red invisible que es nuestra cultura. Son, al final, como fantasmas del pasado, que de alguna forma u otra se niegan a que los olvidemos,